Buenos días, Dios le bendiga grandemente, shalom para todos. Este video, ahí se ve bien, ok. Este video especial va en especial para el pueblo gnóstico mundial, en todo el sentido en general, ya que son más de 40 movimientos gnósticos mundial, rosacruces, luciferitas, ocultistas, de todas las logias, no importa la escuela que sean, porque son muchas. Este mensaje va en especial para ellos. Mis hermanos, shalom para todos. Que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en esta hora. Que el Espíritu Santo de Dios nos cubra con su gracia, con su presencia, iluminándonos, dándonos el entendimiento y la comprensión de su palabra. Gloria a Dios. Mis hermanos, en el video anterior estaba hablando de San Cipriano. Terminé hablando de San Cipriano para darle seguimiento. Y decía que todo el conocimiento gnóstico, ocultista, luciferita, tiene sus raíces en todas las obras de grimorios que han existido a través de toda la época. Porque quien se haya en su vida dedicado a estudiar estos volúmenes de conocimiento, se dará cuenta que no hay ninguna diferencia entre todas las obras de grimorio y el conocimiento ocultista luciferita. Con muchos conocimientos, pero en el lado equivocado, ya que nos han llevado a caer en la idolatría y en la adoración del diablo directamente. Por eso, en esta segunda parte de este video, estaremos siendo más concretos, más directos en cuanto al tema se refiere. Los gnósticos, luciferitas, ocultistas y rosacruces, ellos son adoradores del diablo directamente, porque ellos a quienes invocan es el diablo, quienes invocan son a los muertos y a quienes invocan son a los dioses. Fueron muchas las madrugadas, la mala noche, que me tocó a mí hacer mucha disciplina y mucha práctica en invocaciones, invocando las antiguas deidades nórdicas a través de runas. Y eso es así, pidiéndole a los dioses del agua, a los dioses de la tierra, a los dioses del fuego, a los dioses del aire. Y no solamente pedirle, sino también adorarlo y también prosternársele. Y la palabra de Dios tiene tantos versículos bíblicos que abundan en cuanto a este tema, que son muchos, innumerables, que si nos ponemos a leerlo, pasamos el día entero leyendo versículos en cuanto a la adoración a otros dioses se refiere. Recuerdo cuando todos los primer domingos de cada mes, cuando estuve involucrado en un movimiento gnóstico de Honduras. Estuve por ahí porque pertenecí estudiando directamente con varios movimientos gnósticos a nivel internacional, y después que estuve en el movimiento gnóstico del Nuevo Orden, que salí del movimiento gnóstico de la Restauración de República Dominicana, me involucré en el movimiento gnóstico de Colombia, del Nuevo Orden, fundado por el maestro Ravolú, conocido como maestro Ravolú. Pero después de ahí me involucré también en el movimiento Cristiano Universal de Colombia, con su sede en Colombia, fundado por Samael Aumbeol. Y de ahí los acontecimientos que pasaron fueron terribles y espantosos y dan miedo. Lo que me sucedió ahí fue espantoso y terrible, porque conocí personajes en esos movimientos hasta con problemas de violación. Eran hasta muchas personas ahí que eran supuestos maestros, que eran hasta violadores. Eso fue el movimiento de Colombia. Pero estuve involucrado directamente
en toda su doctrina, porque le enseñaba en el movimiento del Nuevo Orden, fundado por Ravolú, y contacto con todos los, tenía contacto directo con todos los movimientos internacionales, gnóstico luciferita. Así que, mis hermanos, en este movimiento del Nuevo Orden, en ese proceso, me tocó también adentrarme más a otro movimiento, que lo dirige un señor por ahí por Honduras, en esos países, no recuerdo el nombre, pero sí estuve involucrado en un movimiento ahí. Y este señor se considera ser, supuestamente en Honduras por ahí, el arcángel Michael. Ya te sabes, hermano, cuando empiezo a hablarle de todas estas cuestiones, esto tantas cosas que hay que decir. Pero este señor se considera el arcángel Michael en cuerpo humano. Y así es la cosa, eso es por ahí por Honduras. Mis hermanos, a mí me tocó, estando en ese tiempo, me tocó levantarme y estar, me tocó adorar y caer en la veneración y adoración del sol directamente. Todos ellos, todos los primeros días de la semana, todos los primeros días de cada mes, primer domingo, o sea, el primer domingo de cada mes, ellos se dedican a salir por la mañana y postrársele al sol y adorarlo y pedirle. Esto es el movimiento ese movimiento gnóstico que está en Honduras. Pero aparte de eso, todos los movimientos gnósticos internacionales también lo hacen, porque ellos le piden al sol, adoran a las estrellas, adoran a los astros y adoran y veneran a todas las criaturas de la naturaleza. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que dejaron de adorar a Dios para adorar a las criaturas de la naturaleza. Y así fue como caí en el politeísmo y en la adoración de otros dioses. Pero vamos a leer la palabra de Dios que dice respecto a esto. ¿Qué dice? Si esto es bíblico o es antibíblico. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante dice: advertencia contra la idolatría. Dice: el día en que el Señor habló con ustedes en medio del fuego en el monte Oreb, no vieron ninguna figura. Dice, no vieron ninguna figura. El día en que el Señor habló con ustedes en medio del fuego en el monte Oreb, no vieron ninguna figura. Ninguna figura. Dice, tengan pues mucho cuidado de no caer en la perversión de hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer. Tengan pues cuidado de no hacer figuras que tengan forma de hombre o de mujer. Ninguna figura de animales o aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo y vean el sol, la luna, las estrellas y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos, porque el Señor su Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. En cuanto a ustedes, el Señor los tomó y los sacó de aquel horno para fundir hierro, que es Egipto, y los hizo lo que ahora son el pueblo de su propiedad. O sea que la Biblia en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante, está aquí entonces reprendiendo directamente
lo que es la idolatría, en cuanto a lo que es venerar, adorar al sol, a la luna y postrarse ante ellos. ¿Acaso no es todo lo que ustedes hacen? No estamos aquí en crítica, sino orientar a un pueblo que anda por el rumbo equivocado. Quien le habla duró más de 17 años en la logia del ocultismo, más de 17 años, consagrado como miembro en el primer grado, como miembro iniciado de primer grado. Estudié toda mi conferencia gnóstica, tanto las 22 conferencias de la Escuela Gnóstica de la Restauración y las 75, 80 conferencias, fase A y fase B del movimiento de Colombia, y tanto del movimiento universal como del nuevo orden. Me tocó estudiar todas sus conferencias. Y cuando veo que como pueblo gnóstico agarra una imagen de un hombre que falleció, que fue declarado como venerable maestro, lo reconocen como un Cristo, lo reconocen como un Dios, y esa persona, ustedes aún después de fallecer, agarran una imagen, la ponen en la pared de su casa, la ponen en el altar que ustedes hacen, y hacen todo el proceso del altar con todo lo que lleva, para no decir la clave. Y a esa imagen ustedes todos los días se les postran. A esa imagen todos los días ustedes la adoran. Y la convierten en su Dios. Ustedes tienen que revisarse verdaderamente. Porque esa no fue la religión que enseñó Jesús. Ustedes dicen que Jesús era esenio. Claro que Jesús era un maestro. Y Jesús era un maestro de los esenios. Pero supo equilibrar su conocimiento. Porque ustedes se consideran conocedores del conocimiento. En verdad, en la vida hay que conocer, hay que tener conocimiento. Pero vamos a ver qué clase de conocimiento. Porque si el conocimiento que voy a conocer es el conocimiento que me aleja de Dios, para llevarme a la adoración de Lucifer, para llevarme a la adoración del diablo, para llevarme a postrarme ante el sol, para llevarme a postrarme ante las criaturas de la naturaleza, para llevarme a postrarme ante los actos. Ese conocimiento no es de Dios, sino de los demonios, porque lo enseñaron los ángeles caídos. ¿Me entienden? Entonces, en la vida hay que tener mucho conocimiento, pero hay que ver con lo que uno busca. Hay puertas que se abren para nosotros entrar, pero cuando queremos salir de ellas, entonces no encontramos la salida. Hay muchos gnósticos que están atrapados en su propia ignorancia. Hay muchos gnósticos que están sumergidos, atrapados en el miedo, en el espanto, porque conozco la corriente filosófica de ellos y conozco su filosofía y conozco sus conceptos como creencia. Y al pueblo gnóstico se le enseña literalmente que si se apartan de la religión del gnosticismo, ya ellos como seres humanos no tienen existir. Ya ellos como seres humanos quedan alejados de la gracia de Dios. Ya ellos como seres humanos fueron rechazados y vomitados como un aborto. Es el concepto gnóstico y es una falsedad y una mentira del mismo diablo, porque eso es falso. Es una mentira del mismo diablo y todo eso es falso y una falsedad que ustedes se la han creído y se la han inculcado en su mente. Y como se la han inculcado en su mente, la han hecho creer que es real y eso es falso. Salgan de ese camino y abandonen ese camino y volvamos al camino de Cristo Jesús. Mis hermanos. Entonces, fueron muchos años lo que a mí me tocó investigar todo esto. Para poder renunciar a todo esto, hubieron momentos de mi vida donde deseaba poner la cabeza en un pilón así y que apareciera una persona con un machete, una hacha y me mochara la cabeza y me la despegara porque en mi vida no tenía paz. Porque todos los falsos conceptos gnósticos
luciferitas, me tienen a mí sumergido y atrapado en ese mundo de dolor, en ese mundo de ignorancia. Y creerme que ya yo no era nada. Y que para poder vivir, para poder subsistir, tenía que emborracharme, caer en el alcohol, para poder tener un poquito supuestamente de paz, porque ella caía cada vez más en ese mundo. Así que, mis hermanos, cuando nosotros vamos a la religión del gnosticismo, lo primero que se le enseña a la persona, le hablan de Dios, le hablan de Jesús, le hablan de la naturaleza, le hablan que la persona tiene que matar y eliminar el pecado. Excelente, muy bien. Y esto lo enseñan todas las escuelas del alto ocultismo, enseñan todo esto. Porque en las escuelas del alto ocultismo, si usted no trata de vivir una vida en santidad, usted no puede ingresar a la escuela de ocultismo, porque la escuela de ocultismo están divididas en miles de escuelas en el planeta Tierra. La escuela de ocultismo no solamente son que usted va a llegar y va a ver sangre, cráneo y una hediondez. Eso es falso, hermano, eso es falso. Las escuelas de ocultismo más grandes del mundo, usted cree que llegó al cielo. La escuela de ocultismo más grande del mundo, usted cree que llegó al cielo, mis hermanos. Usted entra en el mundo espiritual, usted cree que llegó al cielo. Allí se le habla de Dios. Allí se le habla que hay que estar en santidad. Allí se le habla que hay que hacer el bien. Allí se le habla del sacrificio de la humanidad, que hay que ayudar a la humanidad. Las escuelas de ocultismo más peligrosas enseñan todo esto. Estoy queriendo decirle en estos momentos que no todas aquellas iglesias o escuelas que hablen de Dios indican que es de Dios. Dice la palabra de Dios claramente que el hombre de pecado se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, tanto que es objeto de culto. ¿Acaso porque todas las escuelas e iglesias hablemos de Dios indica que sean de Dios? No. Las escuelas más peligrosas del mundo del ocultismo hablan de Dios. ¿Y qué es lo que lleva entonces a uno en el lado equivocado, en el mundo de la luz o en el mundo de la tiniebla? De la luz a la tiniebla solamente lo separa 1 milímetro de distancia. De la luz a la tiniebla solamente lo separa 1 milímetro de distancia. Y esto se esconde dentro de los más mínimos detalles de la vida, de la religión. ¿Cómo? Cuando la persona ingresa a la escuela de iniciado del ocultismo, se le habla de Jesús, se le habla de Cristo. Pero cuando usted sigue avanzando en el estudio del ocultismo, resulta que ya ese personaje que se le habla de Cristo no es Cristo, sino que es el mismo Lucifer. Porque usted le pregunta a un gnóstico luciferita, ¿quién es Jesús? No, para ellos Jesús fue un maestro como Mahoma. Para ellos Jesús fue un maestro como Krishna. Para ellos Jesús fue un maestro como Zaratustra. Para ellos Jesús fue un maestro como Rama. Para ellos Jesús fue un maestro como Hermes. Para ellos Jesús fue un maestro como Sanat Kumara. Para ellos Jesús fue un maestro como Quetzalcóatl. Para ellos Jesús fue un maestro como se llama Siddhartha Gautama. Mis hermanos, para las escuelas de ocultistas de iniciado, luciferita, Jesús es comparado con todos esos maestros que le acabo de decir en esta hora. Para ellos Jesús fue como otros personajes que andan por ahí. También, que hay muchísimos. O sea, terrenalmente como un maestro, Y cuando usted llega a la escuela de ocultismo, dice, wow, pero se me está hablando de Jesús como el maestro de Yeshua, como el maestro más grande que pudo haber existido, donde todos reconocen a Jesús como maestro de maestros, el más grande, wow. Que alcanzó el grado 33 de la masonería, que alcanzó el grado más alto del gnosticismo, porque él fue un iluminado. Y la persona llega, wow, y se pone como que te pintan el gnosticismo y la persona se pone, Hermano, todo eso es palabrería bien bonita. Todo eso es palabrería bien bonita. Filosofías griegas muy bonitas. Ahora, de que Jesús fue un gran maestro esenio,
fue un maestro y fue un maestro exenio, claro que sí. Pero, ¿acaso lo que él enseñó es lo que se enseña hoy en día? Ahí está el detalle. ¿Acaso Jesús enseñó de la idolatría? Jesús enseñó que adoren al sol. Jesús enseñó que se le adoren a los astros, que lo veneren. ¿eh? Nunca, nunca. Él como maestro supo tener un equilibrio entre la religión de los esenios y la religión del pueblo de Israel. Porque él vino a enderezar al pueblo de Israel. Vino a enderezar un pueblo que estaba extraviado. Entonces, trajo un conocimiento de los esenios, pero un conocimiento equilibrado. No llevando al pueblo a una adoración del politeísmo. Entiéndeme. Porque Jesús habló de un Dios y Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo genito. El Padre envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ese Padre del cual vino a presentar, del Padre que nadie nunca había visto. De ese Padre invisible del cual habló el apóstol Pablo. Y Jesús lo dio a conocer. Y le dijeron, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Yeshua, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una sola cosa somos. Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el libro de Juan es el Evangelio del Padre. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, 2, 3, 4, 5, entero, es el Evangelio del Padre. Y no hay un evangelio que hable más del Padre que todos los evangelios. El libro de Juan es el Evangelio del Padre. Porque donde quiera que usted le estudie, es el Evangelio del Padre. Entonces, es el Evangelio de Jesús, que supo hacer un equilibrio perfecto entre la religión de los esenios y la religión del pueblo de Israel, sin caer en ninguno de los dos extremismos. Porque los esenios eran extremistas, muchos en el pasado por el politeísmo, porque eran politeístas. Pero el pueblo de Israel era ¿cómo decirle? Un pueblo extremista, porque asesinaba y mataba, extremista en todas sus leyes. Se habían olvidado de Dios, porque él en el fanatismo religioso. Entonces, Jesús, aparte de ser un maestro que tenía la corriente esenia, era un maestro de maestros porque era conocedor profundo de todos los misterios divinos de Dios. No importa el nivel de conciencia, la línea de conocimiento, era un maestro, alabado sea el nombre de Dios. No un maestro limitado a una religión, porque las religiones, por un lado, han esclavizado también la humanidad porque se han limitado al conocimiento. Entonces, Jesús era un maestro despierto, no un maestro limitado a una religión, sino poseedor de un conocimiento universal. Y vino para traer ese conocimiento universal, el conocimiento de Marquiventa, el conocimiento de Melquisedec, porque él era un Melquisedec. Y cada época sobre la tierra vino un Melquisedec, y Jesús, Yeshua, era un Melquisedec. Entiéndeme, por eso en el tema estamos hablando, enfocado en la idolatría, cómo los gnósticos se han extraviado de Dios para caer en la religión del diablo, en la religión de Lucifer. Entonces, cuando allí el neófito entra a la escuela ocultista gnóstica, se le habla de Jesús, pero resulta que Jesús no se lo presentan. Ahí está el detalle. ¿Ve cómo el enemigo actúa de manera solapadamente sutil? Cuando usted entra, el neófito, se le habla de Jesús. Maestro de maestro, gran iniciado, excelente usted, wow, aquí hay conocimiento. Pero entonces, ahí está el detalle. No presentan a Jesús como el Salvador y Redentor. No lo presentan a Jesús como el abogado. No presentan a Jesús como aquel que envió el Padre, como aquel que descendió de lo más alto, como aquel que dejó su trono, como aquel que dejó todo para venir a la tierra y para rescatar a este mundo que estaba sentenciado a la muerte, para este mundo que estaba sentenciado al abismo,
porque había un problema universal que había que resolverse en la región celeste. Había un problema terrestre, porque los demonios estaban en el aire y estaban acabando con el mundo. ¿Eh? La puerta del abismo estaba abierta para la humanidad. Por este gran Melquisedec, Yeshua, este gran Melquisedec, este gran arcángel, hijo de Dios, que estaba en el trono de Dios, vino para resolver esa gran problemática universal y le abrió la puerta a la humanidad nuevamente para que la humanidad pueda ascender hasta el Padre. Entonces, Yeshua, este arcángel, divino arcángel, este divino arcángel, también conocido como el arcángel Micael, que se conoce también como el arcángel, también le llaman arcángel Micael. Yeshua, ese arcángel, vino y se encarnó, vino desde el Padre, porque dice la palabra de Dios, que en el principio era el verbo vino, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito, lleno de gracia del Padre, de verdad. A Jesús no lo presentan así. Ustedes, gnósticos, cultistas, luciferitas, no presentan a Jesús a la luz de la palabra de Dios, como se lo estoy diciendo. Ustedes no lo presentan así. Lo presentan como un maestro, comparándolo con todos los maestros del pasado hasta el día de hoy. Pero no lo presentan como el redentor de la humanidad. Aquel que se le dio nombre, sobre todo nombre, que cuando se pronuncia el nombre de Yeshua, tiemble el universo, tiemble el cielo, tiemble la tierra y lo que está debajo de la tierra. Todo se postre ante el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, que donde se le dio nombre sobre todo nombre para que él se postre, toda rodilla tenga que postrarse ante él. Ese es Yeshua, Salvador y Redentor de la humanidad, Cristo Jesús. Ustedes, gnósticos, cultistas, no lo presentan así, sino que lo presentan como un maestro iluminado, comparándolo con los otros maestros, que él vino a hacer un trabajo excelente, pero los pequeños detalles lo llevan a ustedes al abismo, porque la separación entre la luz de la tiniebla es un pequeño detalle que te lleva al abismo. Y cuando nosotros negamos a Jesús y no lo reconocemos como Salvador y Redentor, que está a nuestro lado, que cuando él dijo, me voy, pero no dejaré solo, sino que enviaré un consolador, el cual estará con vosotros hasta el fin del mundo, el Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, sopló, reciban el Espíritu, y el día de Pentecostés se derramó el poder de Dios. Se derramó sobre toda la humanidad el pacto prometido en Jeremías capítulo 33, Ezequiel capítulo 18, esa promesa del Espíritu Santo de Dios. Estableceré mis leyes en vuestros corazones, en vuestra mente, y todos me conocerán. Y ya no dirá el hermano, conoce usted al hermano, no, porque todos me conocerán. Todos me conocerán. Y esta promesa se derramó a través de la venida de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Ustedes no presentan a Jesús así, de esa manera. Y eso es lo que le ha llevado a ustedes al abismo, a la tiniebla, a la cual Dios me rescató de ese mundo. Entonces, son pequeños detalles que alejan a uno del camino correcto hacia la tiniebla, mis hermanos. Son pequeños detalles. Y cuando llegamos allí, ya no ven a Jesús, no lo ven como Salvador y Redentor, sino que dicen que Jesús fue poseído por una fuerza, que Jesús fue poseído por una fuerza, y que esa fuerza, los gnósticos cultistas la conocen como Osiris. Mis hermanos, esa fuerza ellos la conocen como la fuerza de Osiris. Osiris, el hijo de Ra en el antiguo Egipto, el hijo de Isis. La adoraban como los egipcios, como la madre divina. Entonces, esa fuerza que Osiris, ellos dicen, los gnósticos, que esa fuerza es Cristo. Ellos dicen ahí. Por entonces, el disfraz de los pequeños detalles de cómo esto aleja al Hijo de Dios del camino hacia la tiniebla. Ellos dicen que esta fuerza Cristo es el mismo Lucifer.
Y este mismo Lucifer es el mismo diablo, el cual más tarde el neófito va comprendiendo, el cual se conoce con el nombre de la serpiente. La serpiente es aquello que porta la luz, dicen ellos, y que lo eleva hacia el camino que ellos habían perdido hace miles de años. O sea que el diablo, Lucifer, entre los gnósticos, es la escalera para subir, pero también la escalera para bajar. Entonces, pequeños detalles alejan al Hijo de Dios del camino correcto y te llevan entonces a rumbo equivocado de la tiniebla. Entonces resulta que en el estudio gnóstico ya no se habla de Jesús, sino de una fuerza segunda. Entonces esa fuerza segunda es Lucifer. Entonces, de ahí es que ellos reconocen ya a más profundidades que Cristo Jesús era un Lucifer. Ustedes ven, mis hermanos, de cómo son las mentiras del diablo y cómo el diablo está engañando a un gran pueblo, llevándolo por el rumbo equivocado, llevándolo a la adoración del diablo directamente. Y cuando a mí me tocó conocer este misterio a más profundidad y analizarlo, entonces fue que caí entonces en el satanismo de la mano izquierda y dije, Dios que me bueno, para yo estar adorando a Lucifer, de que con un tatuaje, con un disfraz, vamos a adorarle, reprende un nombre de Cristo, adorar al diablo directamente. Entonces caí en la adoración del diablo directamente en ese tiempo. Pero esos son ya otra clase de temas, otro testimonio que hay que dar en cuanto a eso. Pero antes de terminar este tema, mis hermanos, ya resulta que a través de los estudios gnósticos, ya el gnóstico llega a un nivel que ya él está adorando y venerando al diablo, invocando al diablo directamente, adorando a las criaturas antes que a Dios, postrándose ante el sol, postrándose ante la luna, imágenes, etcétera, etcétera. Todo lo que dice la Biblia en contra de la idolatría es lo que ellos hacen, lo que ellos ejecutan. Es así. Pero antes de eso, vamos a leer, a compartir algunos versículos bíblicos, antes de terminar, algunos versículos bíblicos que son importantes. Que el pueblo de Dios cristiano lo conozca, pero en especial el pueblo gnóstico que no estudia la Biblia, que lo comprendan y lo estudien en su casa. Éxodo 20, capítulo 1, versículo 3 en adelante, principalmente el capítulo, versículo 5 dice: no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ante ella no te postrará ni le honrará, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es el capítulo 20, versículo 1 al 5. Eso dice textualmente. Salmo dice aquí, ok, Deuteronomio, capítulo 12, Deuteronomio, dice: cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses, para que yo no haga los mismos. Éxodo 23, versículo 13. En cuanto a todo lo que es dicho, está alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Josué capítulo 23, versículo 7. A fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros, no mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos. O sea que los gnósticos hacen juramento y pacto con todos esos dioses. Es así. Deuteronomio capítulo 6. No seguiréis a otros dioses y a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Deuteronomio capítulo 8. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirve, dice, y lo sirve y lo adora,
yo testifico contra vosotros que hoy ciertamente moriréis, ciertamente pereceréis. Este capítulo es contundente y directo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 23, Deuteronomio capítulo 28, versículo 14. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No adorará a otro Dios. Los gnósticos, para justificar a los dioses, ellos toman Salmo capítulo 86, versículo 5, dice, Dios está en medio de las reuniones de otros dioses. Dice, Dios está en medio de las reuniones de otros dioses. Juan capítulo 10 dice Jesús, cuando entabla una conversación con los fariseos, dice, no dice la escritura, vosotros dioses sois, claro. La escritura no niega la existencia de otros dioses, no lo niega en ningún sitio, pero te prohíbe venerarlo, te prohíbe adorarlo, te prohíbe seguirlo y te prohíbe venerarlo. Ustedes ven ahí cómo los demonios engañan a la gente. La escritura dice que Dios está en medio de la reunión de otros dioses. Claro que sí, no podemos negarlo. Pero te dice, no lo adore, no lo venere, no lo siga, ni pronuncie su nombre. El alejarse de la luz a la tiniebla es menos de 1 milímetro de distancia. Es así, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 5 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Segunda de Reyes 17:35 dice, con los cuales el Señor hizo un pacto y le ordenó diciendo, no temeré a otros dioses, ni os inclinaré a ellos. Jeremías capítulo 25, versículo 6. No vayáis tras otros dioses para servirle. Dice, y postraré ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestra mano y no os haré ningún mal. Hermanos, son tantos versículos en la Biblia. Pueblo gnóstico, ocultista, luciferita y rosacruces. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Aprendamos a leer la Biblia, no a buscar un versículo bíblico para cotejar una religión, a tu antojo para adorar al diablo. No, aprendamos a leer la Biblia, milímetro por milímetro, así milímetro por milímetro, detalladamente, para conocer esto. Mira, son tantos versículos bíblicos que puedo decir muchos, pero hay que dejar la idolatría, hay que dejar la veneración, hay que dejar de seguir a otros dioses. ¿Me entienden, mis hermanos? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dijo eso? Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando Él dice, si no es por mí, no se está refiriendo a lo que ustedes dicen, no. Se está refiriendo a aquel ángel de Dios que estuvo y está a la diestra del Padre, que Él siempre fue parte del Padre y es parte del Padre, porque Él es el alfa, Él es el omega, es el principio y es el fin. No tiene principio de día, ni fin de noche, ni principio de noche. Él siempre ha sido, Él es y siempre será aquel que se le dio nombre, sobre todo nombre, y que ante el nombre de Yeshua Mashiach que se le dio nombre, el Hijo de Yah, se doble toda rodilla ante Él. Y Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Shalom para todos.